Bien, buenos días a cada uno de ustedes, siendo las 11:00 del día 13 de febrero del año 2025. Vamos a continuar con la audiencia de juicio oral programada expediente 254-2017, seguido contra Cair Vilches Canchaya y otros por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado por ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional. Bien, señores, nos indica el especialista respecto a la concurrencia de plataforma de todas las partes. Buenos días, doctor director de debates. Sí, para indicar que por parte del Ministerio Público se encuentra el doctor Alfredo Fausto Guaranga Romero. El actor civil, el doctor Oscar Alexander Valiente Aranda, no se ha conectado todavía a plataforma. Y por parte de la defensa del acusado Cair Vilches Canchanya, todavía no se ha conectado el doctor Víctor Marino Montero Yaranga. Por parte de la defensa técnica del acusado Mario Lenin Vallejos Castillo está la doctora Ofelia Guayua Cruz. Por parte de la defensa del acusado Wilber Ávila Altamirano está el doctor Carlos Eduardo Cordero Reynoso. Para indicar que por parte de la defensa técnica del acusado Moisés Tello Suyer todavía no se ha conectado a plataforma la doctora Silvia Sandra Remache Aponte. Por parte de la defensa técnica del acusado Romario Flores Segura, quien es interno del penal del Guaral, está el doctor Miguel Ángel Inga Gutiérrez. Por parte de la defensa técnica del acusado Juan Espinosa Ríos está la doctora Mabel Melgar Oblitas y quien se encuentra conectada desde la misma plataforma con el acusado. Por parte de la defensa técnica de la acusada Mayra Yadira Bendezú Félix está el doctor Domingo Armando Valverde Mendieta, quien también se encuentra la acusada presente. Por parte de la defensa técnica del acusado Jimmy Steve Chávez Atachagua está el doctor José Luis Azañero Cuya, quien también está presente con el acusado. Y también están los acusados Verónica Nelly Quispe Rojas y el acusado Rubén Hilary Mamani, también están sus abogados, el doctor José Carlos Mejía Chávez. Y por parte del acusado Óscar González Cuenca, quien también se encuentra en plataforma, está su abogado, el doctor Carlos Augusto Simeón Solórzano, así como también el representante de la empresa de la corporación Yeshua SAC, el señor Alberto Bonderheide, con su abogado Lázaro Carrión Zúñiga. Doctor, para indicar de que me comuniqué con el penal de Guaral en el cual está recluido el acusado Romario Flores Segura y nos indican que se les ha ido la conexión de luz a las 10:22 de la mañana y por eso no están conectados en plataforma. Bien, vamos a esperar unos minutos para que terminen las acciones de los demás acusados. Mejor dicho, los demás abogados, la plataforma virtual, unos minutos, por favor, para continuar.
Muy buenos días, señor especialista. Aquí el abogado Víctor Marino Montero y Aranga, abogado defensor del señor Caid Víquez Canchangia. Muy bien, doctor. La especialista me informa si están todos los acusados y abogados en plataforma, excepto el penal que indicó. Doctor, nos falta la conexión con el actor civil, el doctor Óscar Alexander Valiente Aranda. Asimismo, para indicar que la plataforma está activa hace más de una hora. Bien. A ver, señores, en la fecha de hoy estaba previsto el pronunciamiento por parte del colegiado respecto a la sentencia a emitirse en este juicio oral. En ese sentido, teniendo en cuenta que la sentencia es extensa, vamos a realizar el resumen correspondiente por cada hecho, así como la participación en la cual el colegiado arribó a la conclusión. ¿Alguna observación al respecto? Precisando que al término de la lectura de la presente sentencia se notificará la sentencia íntegra a todas las partes procesadas. ¿Alguna observación? Ninguna observación de esta parte. Ninguna observación, señor magistrado. Bien. Señor magistrado, Sí. ninguna observación de esta parte, sin embargo, por favor, quisiera pedir a través del señor especialista se comunique con el penal de Cañete a fin de que a mi patrocinado, los demás que están ahí, le suelte el grillete porque lo tienen ahí enmarrocado y eso es un absurdo, señor magistrado. Ya, muy bien, doctor Víctor. El especialista coordinado, por favor, con el penal al efecto de que atienden el pedido de la defensa. Listo, doctor. Asimismo, para indicar que ya ingresó a plataforma el doctor Óscar Alexander Valiente Aranda, siendo las 11:08 de la mañana. Bien, señores, con la anuencia de todas las partes respecto a la lectura resumida de la presente sentencia, vamos a proceder con su lectura íntegra. De manera resumida, conforme se ha indicado. Bien, señores, sentencia resolución número 13, Lima, 13 de febrero del año 2025. Vistos oyeron los actuados correspondientes a la audiencia en juicio oral en acto público por ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional integrado por las magistradas Fernanda Isabel Ayasta Nasser como presidenta, Paula Lorena Sandoval Huertas y Giovanni Félix Palma en mi condición de director de debates en el proceso seguido contra Caid Víquez Canchangia y otros por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de tráfico ilícito de drogas previstos en el tercer párrafo del artículo 296 con el agravante previsto en el artículo 6, el primer párrafo del artículo 297 y el primer párrafo del artículo 296b del Código Penal en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública especializada en delito de tráfico ilícito de drogas. Bien, señores, conforme a los hechos imputados por el Ministerio Público, ha traído 9 intervenciones o 9 hechos al plenario respecto a la imputación de cada acusado. En ese sentido, vamos a indicar de manera resumida los argumentos expuestos en el plenario y así las conclusiones a las cuales ha arribado el colegiado en el presente caso. Respecto al hecho número 1 o intervención 1. El Ministerio Público imputa a los acusados Caid Víquez Canchangia, Wilber Ávila Altamirano, que estarían coordinando un trasteo de insumos químicos. Se confirma que Brian Alexis Calzado Simón sería el conductor del vehículo de placa AUE 879, donde se transportarían los insumos químicos fiscalizados. Es así, con fecha 18 de junio de 2019, se intervino el referido vehículo, en la cual se incautó 120 bidones plásticos color azul blanco que contenían insumos químicos fiscalizados. A consecuencia de la incautación, se detuvo a Brian Alexis Calzado Simón, conductor Lisman Víquez Canchangia, hermano de Caid, y Marco Antonio Peralta Canchangia, quienes se encontraban junto al conductor durante el transporte de cargamento ilícito. Al respecto, debemos precisar que en la etapa de conclusión anticipada del juicio, los acusados Caid Víquez Canchangia, Wilber Ávila Altamirano aceptaron los hechos imputados por fiscal. Siendo así, debemos indicar que al expresar su conformidad antes referida a los acusados, quienes han actuado en plena libertad, voluntad y racionalidad, sin limitaciones de sus capacidades intelectivas,
deviniendo con su reconocimiento en su declaración judicial de culpabilidad, por lo que en este extremo no será necesario interpretar o valorar actos de prueba preconstituida alguna desde que los acusados con su conformidad han renunciado a su derecho a la presunción de inocencia, como lo exige la prueba de cargo de la acusación y el juicio contradictorio. Respecto al hecho 2 o intervención 2, el Ministerio Público imputa a los acusados Cairichis Canchaya, Wilber Altamirano y Leonor Solier Altamirano, indica que por fecha 8 de agosto de 2019, por escuchas telefónicas, se toma conocimiento de que Wilber Altamirano recibe una llamada telefónica de Leonor Solier Altamirano, quien actúa por encargo de Cairichis Canchaya. Posteriormente, por fecha 18 de agosto de 2019, se intervino el vehículo de placa rodaje W5Z785 a la altura del kilómetro 75, incautándose 190 bidones plásticos color azul blanco que contenían acetona y acetato de etileno. A consecuencia de dicha intervención, se detuvieron a Carlitos Carvajal Taite, Emerson Torres Marmón y Rodríguez Montes Guamán, este último conductor del evento. En esa misma línea, debe precisarse que los acusados Cairichis Canchaya, Wilber Altamirano, aceptaron los hechos imputados por el fiscal, se diga así. Debe indicarse que al expresar su conformidad renunciaron a su presunción de inocencia. En cuanto al hecho número 3 o intervención 3, el Ministerio Público imputa a los acusados Cairichis Canchaya, Wilber Altamirano, Filemón Solier Altamirano, Mario Lenin Vallejos Castillo, Juan Espinosa Ríos, Fabricaciones Guaira SAC, representado por Verónica Méndez Quispe Rojas y Rodríguez Mamani. Corporación Yesua, representado por Jimmy Steve Chávez Atachoa, precisa que al tomar conocimiento por inteligencia electrónica que Filemón Solier Altamirano, por orden de encargo de Cairichis Canchaya, coordina un transporte de insumos químicos fiscalizados. Posteriormente, con fecha del 17 de octubre de 2019, a horas 11:30 se intervino el camión de marca Mitsubishi de placa F6I 812, conteniendo 120 bidones de color azul, que contenía insumos químicos fiscalizados acetona. Al respecto, también debemos indicar que en la etapa de conclusión anticipada de juicio, los acusados Cairichis Canchaya, Wilber Altamirano, Mario Lenin Vallejos, Fabricaciones Guaira, representado por Verónica Quispe Rojas y Rodríguez Hilary Mamani, aceptaron los hechos imputados, sometiéndose a conclusión anticipada de juicio. Respecto al hecho 4 o intervención 4, Fiscalía imputa a los acusados Mayra Yadira Bendesus Pérez, Mario Lenin Vallejos Castillo, Juan Espinosa Ríos, persona jurídica, Fabricaciones Guaira SAC, representantes Verónica Méndez Rojas y Rodríguez Hilary Mamani, siendo que con fecha 18 de noviembre de 2019 se envió los insumos químicos fiscalizados que fue intervenida en la carretera Martínez del Periodismo, distrito y provincia de Huancayo. Se detuvo a las personas de Rolly Jurado González, Abel Quispe Cisneros, José Rodríguez Macaya Escobar, Feliciano Prado Flores, Joel de la Cruz Pare, Daniel Chimaico Lara y José Luis Condori Quispe, Jordi Gender Bermúdez, Beta Llenuz y Frank David Orimanya Espino, Emerson Bermudo Centeno. En dicho camión se comisó 132 bidones color azul conteniendo acetona. En el camión de placa ALG se comisó 136 bidones color azul conteniendo insumos químicos fiscalizados, acetona, y en el camión W5G746 se comisó 130 bidones de color azul conteniendo acetona. Al respecto, también debemos precisar que en la conclusión anticipada del juicio, los acusados Mario Lenin Vallejos Castillo, persona jurídica Fabricación Guaira, y su representante Verónica Méndez Rojas y Rodríguez Hilary Mamani aceptaron los hechos imputados por el fiscal, así como el acusado Cairichis Canchaya. Siendo así, debemos indicar que el expresar su conformidad que refería a los acusados, aceptaron y renunciar a su presunción de inocencia. En cuanto a la intervención 5 o hecho 5, Fiscalía imputa a los acusados Filemón Solier Altamirano, Mario Lenin Vallejos Castillo, persona jurídica multicolor, empresa individual de responsabilidad limitada, representante Óscar González Cuenca. Sostiene que por información de inteligencia se tomó conocimiento de que los acusados venían coordinando. Posteriormente, con fecha 9 de enero de 2020, se intervino
vehículo ATT 773 con 169 bidones color azul tapa negra conteniendo insumos químicos fiscalizados acetona. Al respecto, también debemos indicar que en la etapa de conclusión anticipada de juicio, los acusados Mario Nelly Vallejos Castillo, personal jurídica Multicolor Perú y su representante Óscar González Cuenca aceptaron los hechos imputados por el fiscal. Siendo así, han renunciado a su presunción de inocencia. Respecto a la intervención 6 o hecho 6, Fiscalía imputa a los acusados Jair Víctor Canchaya, Guillermo Solier Altamirano, Mayra Yadira Bendecio Félix, Moisés Tello Solier, Juan Espinosa Ríos, persona jurídica, Fabricaciones Riesgo, representante Jimmy Steve Chávez Atachoa. Precisa que los acusados realizaban coordinaciones previas, siendo que el 23 de enero de 2020 se realizó un envío a la zona del Braille, siendo intervenido el cargamento con insumos químicos fiscalizados con 67 bidones plásticos color azul conteniendo acetona, incautándose el vehículo de camión de doble 5G783, que estaba conducido por Andrés Crispín Ambrosio. También en esta misma línea, los acusados Jair Canchaya y Moisés Tello Solier aceptaron los hechos imputados por el fiscal, renunciando de esta manera a su presunción de inocencia. Respecto a la intervención 7, Fiscalía imputa a los acusados Jair Víctor Canchaya, Mayra Yadira Bendecio Félix, Mario Nelly Vallejos Castillo, Moisés Tello Solier, Juan Espinosa Ríos, persona jurídica, Fabricaciones Guaira, representantes Verónica Nelly Quispe Rojas y Rubén Gilario Mamani, precisamente que previa a la intervención los acusados realizaron coordinaciones para luego, con fecha 23 de febrero de 2020, fue intervenido el vehículo de placa de rodaje W1H898 teniendo en la cual transportaba en su toda 40 sacos de contenía acerrín, 10 cilindros metálicos de color azul, 2 bidones de color blanco y un bidón de color azul conteniendo acetona. Se detuvo a la persona de Richard Luis Rodríguez, conductor de Richard Iracaya Quintano, con número de teléfono 912-197-653. Al respecto, también cabe precisar que los acusados Jair Víctor Canchaya, Mario Nelly Vallejos, Moisés Tello Solier, persona jurídica Fabricación Uruguay y sus representantes Verónica Nelly Quispe Rojas y Rubén Gilario Mamani aceptaron los hechos imputados por el Ministerio Público. Respecto a la intervención 8 o hecho 8, Fiscalía imputa a Jair Víctor Canchaya, Mario Nelly Vallejos Castillo, que previamente a la intervención realizando coordinaciones. Es así que con fecha 13 de junio de 2020 se intervino a la altura del peaje Porpona el vehículo de camión marca Volvo modelo FH64T color amarillo de color de placa de rodaje BGL738, conducido por Julio Lozano Cárdenas, vehículo en la cual trasladaba de forma oculta entre sus sacos 261 bidones color azul que contenía acetona. Al respecto, también debe precisarse que en la etapa de conclusión cifrada, los acusados Jair Víctor Canchaya, Mario Nelly Vallejos Castillo aceptaron los hechos imputados por el Ministerio Público. Respecto a la intervención 9, Fiscalía imputa a los acusados Jair Víctor Canchaya, Mayra Yadira Bendecio Félix, Mario Flores Segura, Mario Nelly Vallejos Castillo, Juan Espinosa Ríos y persona jurídica Industria Multicolor Perú, representante Óscar González Cuenca. Precisa que previamente, los acusados coordinaban mediante comunicaciones telefónicas para luego, con fecha 19 de diciembre de 2020, fue intervenido el ómnibus marca Scania de placa de rodaje C2B955 de propiedad de la empresa Expreso Antesana Hermanos, por intervención de la garita de control de Fucusana, incautándose en su bodega 20 cajas de cartón color beige que contenía cada una en su interior un bidón plástico de acetona con un peso total de 500 gramos. Al respecto, debe precisarse también que en la etapa de conclusión anticipada de juicio, los acusados Romario Flores Segura, Mario Nelly Vallejos Castillo y persona jurídica Industria Multicolor Perusac y su representante Óscar González Cuenca aceptaron los hechos, renunciándose a la presunción de inocencia. Vamos a explicar brevemente respecto a los acusados que no han aceptado los hechos y que el colegiado ha verificado los órganos de prueba, así como las pruebas que ha ofrecido el fiscal
y que han sido actuadas en la etapa de juicio oral. Respecto al acusado Jimmy Steve Chávez Chava, Fiscalía le imputa haber participado en la intervención 3, haber realizado actos de almacenamiento y transferencia de insumos químicos fiscalizados a una organización criminal desde la empresa Corporación Yesua, donde es accionista y representante legal, para abastecer al camión de placa F6I 812 el día 15 de octubre de 2019. De otro lado, Fiscalía también indica que el acusado debe realizar actos de almacenamiento y transferencia de insumos químicos fiscalizados, ácido sulfúrico a una organización criminal desde la empresa Corporación Yesua, donde es accionista y representante. El acusado no aceptó los cargos imputados por el Ministerio Público, es por eso que Fiscalía actuó las pruebas en el plenario, consistente en el acta de ejecución de medida limitativa de derechos, señalamiento y cerrajo de inmueble, incautación de equipos electrónicos, documentos y lacrado, acta de apertura, visualización, lectura de datos, archivos de teléfono móvil encontrado en uno de los ambientes de la empresa Corporación Yesua, acta desde lacrado, pesaje, incautación y traslado de insumos químicos fiscalizados, declaración jurada suscrita por Jimmy Steve Chávez Atachagua, oficio 24-2021, SUNAT, parte 3603-2021, expedido por la Pilandro, acta de retiro del acabo de compuerta de carrocería de vehículos, verificación de extracción, muestra análisis químico, físico, pesaje, insumos químicos fiscalizados, respecto que lo vincularían al acusado. Ahora, sobre la participación en la intervención 3 y el haber realizado actos de almacenamiento y transferencia de insumos químicos fiscalizados en la organización criminal, debe precisarse que, conforme se tiene en el informe 05502-2021, PNP Dinándolo Villar, de fecha 16 de febrero de 2021, donde la Policía Nacional, previa a evaluación, consolidación de acciones de investigación realizadas en diferentes intervenciones tácticas, concluyó respecto al acusado Jimmy Steve Chávez Atachagua, gerente general de la empresa Corporación Yesua, era el encargado de ordenar la entrega de insumo químico y producto fiscalizado ácido sulfúrico, desvío desde su empresa a los traficantes de insumo químico fiscalizado. Coordinada con Fernando O. Ingle y Mayra, en el informe acotado se ha precisado que con fecha 15 de octubre de 2019 se observó ingresar al camión de placa F6 y 812 al interior del almacén de la empresa Corporación Yesua, cuyo representante es el acusado. Luego de un tiempo, el camión de placa antesacotada logró salir con dirección a la Panamericana Norte, tras ingresando a la avenida Chacacerro, donde queda ubicada en las inmuebles pertenecientes a la persona de Mario Lenin Valejos Castillo, aunado en el testigo Augusto Adolfo Suárez Villegas. En la audiencia de fecha 28 de noviembre de 2024 indicó que los insumos químicos lo trasladaban a Huancayo y al Bray. La modalidad era que ingresaba a la empresa Yesua, donde lo cargaban, luego lo enviaban al almacén de Lenin. Ahí lo acondicionaban para luego ser trasladados. Asimismo, con fecha 17 de octubre de 2019, se intervino el vehículo de placa F6 y 812 en el distrito de Yauri, departamento de Junín, que transportaba 100 bidones color azul. Siendo así, transportaba 100 bidones consumiendo acetona con un peso de 3.050.72 kilogramos. Siendo así, se corrobora de manera su participación del acusado en el hecho 3. De otro lado, la Fiscalía también indica que el acusado debe realizar actos de almacenamiento y transferencia de insumos químicos, ácido sulfúrico, una organización criminal desde la empresa Corporación Yesua, donde es accionista el acusado. En ese mismo sentido, conforme se entiende el informe 05502-2021 del PNP Dinandro, también se consigna las acciones de inteligencia y óbices, donde precisa que la acusada Mayra Yadira Bendezú Félix abordó el camión de placa W5EG 783, camión que luego ingresó a las instalaciones de la empresa Corporación Yesua. Luego sale y se dirige a la Chosica, siendo intervenido este cargamento de insumos químicos por personal de la Policía Nacional del Perú por fecha 23 de enero de 2020 e incorpora al distrito de Santa Cruz, de Chacaca, provincia de Huarochirí, con 67 bidones plásticos de cloruro conteniendo insumos químicos fiscalizados.
corroborándose de esta manera también que de la empresa Yeshua, donde el acusado era la representante legal, salieron los insumos químicos. Aunado, debe indicarse que el acusado Jimmy Steve Chávez Atachava, dado su condición de gerente general de la empresa Corporación Yeshua, tenía el control del funcionamiento de sus actividades. Ahora, concurrió la testigo Magali Bardales Rojas, quien indicó que trabaja en la SUNAT y realizó un análisis al registro para el control de bienes fiscalizados. Se ratificó en el informe 062-2021 SUNAT, donde establece que el usuario no tiene autorización para realizar actividades de transporte de registro ni vehículos autorizados para el traslado de insumos químicos fiscalizados. No está autorizado para realizar venta en local de ningún insumo químico fiscalizado. Asimismo, la testigo indicó en juicio que en una inspección inopinada ingresaron a un cuarto cerrado donde encontraron acetona. El personal de la empresa desconocía y se procedió a ingresar con la policía. También señaló que el usuario desde el inicio de las actividades del año 2013 hasta el 2020 declaró haber utilizado 535 kilogramos de carbonato de sodio. Sin embargo, según su informe técnico de inspección, debería utilizar 784.34 de insumos de dicho insumo. Se ratificó también en el informe 894-2022 SUNAT, donde precisó que la corporación Yeshua, concluyendo que su periodo enero 2020 a marzo 2021 no presentó copia de las facturas serie F1 números 34, 60, 34, 71, 34, 81, 34, 27, 34, 49, 34, 35, 60 y 39, 27, así como las facturas serie E001 número 72, 93 y 107. El usuario no presentó las comunicaciones que sustentan las coordinaciones con la corporación Yeshua respecto a la adquisición de los BNF. Indicó que no tiene órdenes de compra de todos los pedidos, se realizaba vía celular, precisando el testigo que la empresa Red Sin Maxa pudo validar con documentos de compra sobre la adquisición de lo que hizo Corporación Yeshua. Se ratificó también en el informe 926-2022 SUNAT, donde la empresa Corporación Yeshua no consigna los vistos firmas de recepción por parte de los destinatarios en los documentos órdenes de ubicación figura como responsable al señor Bonder Alberto. Sin embargo, no consignan los vistos firmas y auxilios de autorización para el consumo de insumos químicos fiscalizados hacia los futuros, entre otros argumentos. Siendo así, este colegiado concluye que la responsable. Además, se obtuvo el número de teléfono celular Samsung 9 con el número 9918219919 incautado de la empresa Yeshua, apreciándose un mensaje entre Jimmy y Germán. Esta semana hacemos un despacho de 4 a 5 toneladas más. Habrá a todos. Se tiene la declaración jurada suscrita por Jimmy Steve Chávez Atachava, quien indicó que recibió llamadas telefónicas de la persona de Fabio Mendoza y los hechos han sucedido porque actuó por miedo a su integridad y toda su familia. Es decir, conforme a lo indicado del Ministerio Público, el acusado desvió los insumos químicos que habían sido adquiridos a la empresa Giles, lo que se acredita con el oficio 24-2021 SUNAT. Informe y el parte 3603-21 Divnik Dinangro Vial, que informa con fecha 10 de febrero de 2021 ingresó el vehículo de placa W5F 927 ingresar a la avenida Revolución 310 zona industrial en Calima local de la empresa Quechua. Con fecha 12 de febrero de 2021 se intervino el vehículo con insumos químicos fiscalizados. Asimismo, entre otros argumentos y documentos que de manera íntegra se va a notificar a los acusados, se concluye por parte del colegiado que el acusado Jimmy Chávez Atachava resulta ser responsable de los hechos materiales de imputación por el Ministerio Público conforme al tipo penal indicado. Respecto a la acusada Mayra Yadira Bendezú Félix, el acusado, su abogado defensor en los alegatos finales, indicó que su acusada reconoció los hechos materiales de imputación. Asimismo, indicó que colaboró con la investigación desarrollada durante la investigación.
Por tanto, solicita que se atenúe la pena a la acusada. Si bien es cierto, la acusada no reconoció los hechos en materia de imputación en la etapa de conclusión anticipada, también es de indicarse que existen suficientes medios de prueba como la propia actuados por el Ministerio Público en el presente plenario, con la cual vinculan a la acusada Mayra Yadira Méndez Félix con los hechos en materia de imputación por el Ministerio Público. En lo así, también debe indicarse que a la acusada se le encuentra responsable en los hechos en materia de imputación por los ministerios públicos, conforme se advierte del informe 055-02-2021, en la cual se advierte a la acusada Mayra Méndez Félix como la persona encargada de coordinar la entrega de los insumos químicos por parte de los gerentes de la empresa Guaira, Corporación Yesua y a los traficantes de insumos químicos. Asimismo, se tiene registros de comunicación por parte de la acusada Mayra entre los interlocutores Cayo y Mayra, ambas coordinan para encontrarse en un lugar llamado Avioncito. Registro de comunicación 103 de fecha 11 de noviembre de 2019 entre los interlocutores Cayo y Mayra sobre el encuentro. Mayra le invita que le gaste a una camioneta negra. Asimismo, el registro de comunicación 104 del 13 de noviembre de 2019, entre Cayo e Inge. Cayo indica que ya se encontró con Mayra, ya llega el cañaveral. Inge le responde que cuando llega le avise. Así, entre otras comunicaciones que de manera amplia se ha resumido en la sentencia, en la cual se determina pues que la acusada Mayra Méndez Félix resulta ser responsable de los hechos en materia de imputación por parte del Ministerio Público. Pasamos al acusado Juan Espinosa Ríos. Fiscalía le imputa que el acusado actuó desde el Centro de Reclusión en el penal Castro Castro, encargado de proveer insumos químicos fiscalizados que tenía como destino la zona de producción de droga en el BRAI, que instrumentaliza en algunos casos para sus fines ilícitos, que imputa varios hechos de provisión de los insumos químicos. Al respecto, debe precisarse el acusado no reconoció los hechos en materia de imputación en la etapa de conclusión anticipada de juicio. Ante ello, el Ministerio Público actuó el informe pericial acústico forense 0821-2021, en la cual establece que la voz de Juan Espinosa Ríos y la voz del Inge, valores convergentes, ambas muestras corresponden al mismo locutor. Ampliación de la declaración negatoria de la investigada Mayra Yadira Méndez Félix, que indicó que Juan Espinosa constantemente cambiaba de número y se comunicaba desde el año 2018. Indicó varios números: 99 Susano 99725579, Inge 9970635525, Juan Paqui 941054223, Paqui 989715106, Paco 9278655338. Asimismo, precisó que Juan Espinosa tenía registrado en Facebook como Nando Ríos. Asimismo, indicó que el depósito realizado por fecha 31/12/2020 por la suma de 14.400 soles fue realizado por su persona a nombre de Joel Alex Gachata Espinosa por encargo de Juan Espinosa Ríos. Se actúa en el oficio 53-15-2022 respecto a los antecedentes penales del acusado, el registro de visitas al interno Juan Espinosa Ríos. Al respecto, también cabe indicar que mediante el informe pericial acústico forense se determinó que corresponde al mismo locutor entre las personas de Juan Espinosa Ríos y el interlocutor I. Al respecto, se tiene el registro de comunicación número 25 del 22 de enero de 2020 entre los locutores Mono y Mayra. Coordinan para encontrarse. El Mono le indica que está en la Plaza Norte. Mayra le pregunta que le ha dicho a Inge Mono. ¿Qué le ha dicho Inge? Mono le responde que han quedado para las 3 de la tarde y Mayra le precisa con Canta Callao con Alices. Registro de comunicación 1, el 4 de septiembre de 2020 entre los interlocutores Chico y Cayo. Este último le indica que está coordinando con el Inge.
Chico le pregunta qué es lo que le va a entregar, agua o arroz. Cayo le indica que es el agua, entregan para el 25 y es le para el arroz. Comunicación número 2 del 1 de septiembre de 2020 entre Cayo y LN. Le indica que quiere mover hasta 200 y el mismo quiere llevar. Cayo le responde que le daría mañana al toque y que le confirme la cantidad y por su caja recoges. Registro de comunicación número 1 del 17 de 2020 entre Mayra y Chico. Mayra le indica si ya ha comunicado con el INPE. Chico le indica que dónde se va a ver porque ya conversó con el INPE. Mayra le indica que ya ahorita conversó con el INPE. En ese mismo sentido, existen varias comunicaciones en las cuales lo vinculan o mencionan al tal INPE como la persona que quien tenía que coordinar la acusada Mayra. También se tiene el registro de comunicación número 80 del 5 de noviembre de 2019 entre los locutores Cayo y NN. Fiscalía sostiene que este NN es el INPE. En dicha conversación extensa, ambos coordinan sobre los cuentas pendientes que tienen. Cayo le indica que en total se han realizado 39 y ya canceló 20, falta cuadrar de 19. Salieron a las 3 p.m. muy bien, les entregaron. NN le indica que hay unos 5.000 del saldo anterior. Asimismo, se tiene el acta de reconocimiento de documentos realizado por Cair Vilches Canchaya, quien reconoció con presencia de su abogado defensor ante el Ministerio Público la transcripción de las comunicaciones que le puso a la lista respecto al abonado 928-13-20-26, identificado como Cayo, reconoció su voz en las comunicaciones con varios usuarios, entre ellos interlocutor Juan, con el número 932-06-6766 como la persona del ingeniero Juan Espinosa, interlocutor INPE 914-19-19-12 como la persona del INPE Juan Espinosa y con que tiene el registro de comunicación número 15 de fecha 18 de junio de 2019 entre los locutores Cayo y Juan, cuyo Cayo utiliza el lenguaje convenido y diga que su hermano ha caído con un caballo haciendo deporte de texano y le pide a Juan un contacto para solucionar y le pide postergar todos los deportes y que tiene otro caballo que va a mover con calma, lo que guarda relación con el acta de registro vehicular y comiso de insumos químicos fiscalizados en la traba de fecha 18 de junio de 2019, mediante el cual se intervino el vehículo camión marca Mitsubishi Fuso, modelo Canter color blanco, con 100 bidones plásticos de acetona, en la cual se detuvo a Brian Calzado Simeón y Lisman Vilches Canchaya, hermano de Cair Vilches Canchaya. También se incautaron guías de remisión de fecha 17 de junio de 2019, pedido por la Ferretería Universal a nombre de Cair Vilches Canchaya con descripción de ladrillos de techo y bloques de Tecnopor. Asimismo, se tiene la ampliación de declaración obligatoria de la investigada Mayra Yadira Bendezú Félix. Precisó que Juan Espinosa constantemente cambiaba de número. Asimismo, indicó que el depósito de fecha 31/12/2020 por la suma de 14.400 soles fue realizado por su persona a nombre de Alex Machada Espinosa por encargo de Juan Espinosa Ríos. Asimismo, se tiene el registro de comunicación 56 entre Cayo y el N, combina la entrega de la placa a la gordita y que Cayo pague a Jorge Chávez a las 5:30 de la tarde. A ello Cayo indica que lo tiene en su mano y le pide número para que le llame a la secretaria y se lo va a salir uno solo. Asimismo, existen varios registros de comunicación detallados en la sentencia, en la cual vinculan al acusado Juan Espinosa Ríos con los registros de llamada y las coordinaciones que había realizado con el Cair Vilches Canchaya y Mayra Bendezú Félix. Asimismo, del acta de relacado de teléfono celular incautado a Mayra Yadira Bendezú Félix, abonado número 980462627 y lacrado el 7 de enero de 2022, donde se registró un mensaje de folios 2590, donde Cayo le diga, ¿te comunicas con el INPE o no, amiga? Mayra, ha quedado en algo con el INPE. Cayo, hay una anhela para agua, parece que le quitaron el celular y no llama.
Mayra, sí pues, no está en línea. Cuando me llame, le diré que quieres comunicarte con él. Se tiene el acta de reconocimiento de documentos. El acusado Romario Flores Segura reconoció su voz y número telefónico utilizado en las comunicaciones. Precisó que cuando hace referencia a Gordita se refiere a Mayra y al imputado Mayra. Precisó que el Inge le llamaba al WhatsApp, más utilizaba este medio. Estaba enojado porque Mayra llegó tarde a la entrega de insumos. Siendo así, podemos indicar que el acusado por utilizarle conforme al saliente del oficio 5313 fue condenado por delito de tráfico ilícito de drogas, guardando relación sus acciones en la cual el Ministerio Público imputa antecedentes del referido acusado. Concluyendo de esta manera, el acusado pues habría participado en los hechos materiales de imputación por parte del Ministerio Público. La defensa del acusado en sus alegatos finales indicó que su fiscalía no acreditó con la persona jurídica, con qué persona jurídica tuvo contacto su defendido, de qué manera habría apropiado para luego proveer, no acreditó la titularidad de las líneas telefónicas intervenidas a las que se había comunicado, no presentó la geolocalización de las llamadas para determinar que las llamadas salieron del penal donde se encontraba recluido. No tiene el apelativo de ingeniero y la pericia económica no puede ser considerada porque no se actuó como corresponde. Al respecto de indicarse que conforme se ha indicado precedentemente, la responsabilidad penal de la acusada se encuentra debidamente acreditada, conforme se advierte en las pruebas analizadas. Siendo así, no es posible sustentar una sentencia absolutoria por falta de actividad probatoria por parte del Ministerio Público si se tiene que de las pruebas oralizadas durante el debate del juicio oral queda claramente para el colegiado la responsabilidad del acusado Juan Espinosa Aguirre. Bien, en cuanto a las consecuencias accesoras a las personas imputadas, debe precisarse que las empresas Fabricaciones Guaya, Industrias Multicolor, por intermedio de sus representantes legales, aceptaron los hechos en materia de imputación, allanándose de esta manera a la pretensión de disolución y liquidación de las referidas empresas. En cuanto a la corporación Yesua, el Ministerio Público sostiene que la corporación Yesua, mediante su representante legal, Kili Steve Chávez Atachagua, responsable de su administración, gestión y organización, han participado en la ejecución y planificación poniendo la empresa legalmente constituida. En sí, imputa varios hechos. Al respecto, debe precisarse que ocurrió a funcionar la testigo Magali Barrales Rojas, quien realizó un análisis al registro para el control de bienes fiscalizados. Informe 062-2021 determinó que la empresa Yesua, Corporación Yesua, no tenía autorización para realizar actividades de transporte ni vehículos autorizados para el traslado de insumos químicos fiscalizados. No está autorizado para realizar venta local ni de ningún insumo químico fiscalizado. En ese mismo sentido, el informe 894-2022 SUNAT indicó que la empresa Corporación Yesua en el periodo de enero de 2020 a marzo de 2021 no presentó copia de las facturas, no tiene órdenes de compra, precisó la testigo que la empresa Kesmi regularizó, pudo validar con documentos de compra sobre la adquisición que hizo Corporación Yesua. Informe 936-2020 SUNAT, en la cual indica que Corporación Yesua en los documentos incautados no consigna los vistos, firmas y la recepción de parte de los destinatarios en los documentos o de fabricación seguro como responsable de Gómez Heidi Alberto. En ese mismo sentido, el representante legal de la empresa declaró en juicio oral, Alberto Bonder Heidi Biosca, indicó que la empresa se dedica al refinamiento de aceite para vehículos. Al respecto debe indicarse que no está en controversia el objeto legal de la empresa ni el proceso al cual se dedica la empresa Corporación Yesua. Eso no es materia de controversia. Sin embargo, debe precisarse que por intermedio de su gerente por entonces, Gilles Steve Chávez Atachagua, quien utilizó la autorización con la que contaba la empresa para adquirir los insumos químicos fiscalizados, para luego ser desviados a los acusados y antes referidos. Si bien dicha autorización está orientada para procesar el aceite, sin embargo, no se dio tal destino. Ahora, si bien pretende justificar que el anterior gerente habría sido obligado a entregar los insumos químicos contrario a ello,
Indicó también que habría sufrido un robo por parte posterior de la empresa. Además, no se ha logrado acreditar con documentos objetivos fehacientes tales argumentos esbozados por el representante de la empresa. Siendo así, de conformidad al acuerdo plenario 7/2019, donde se ha establecido pues respecto a la responsabilidad de consecuencias accesorias de las personas jurídicas, este colegiado determina que la empresa Corporación Yeswa fue utilizado por su representante legal, Guilles Chávez Apachagua, para el desvío de insumos químicos fiscalizados. Por tanto, corresponde también determinar una sanción conforme al petitorio del Ministerio Público, esto entre una multa solicitada por el Ministerio Público. Ahora, si bien Fiscalía solicita una multa de 100.000 nuevos soles, debe precisarse que conforme al artículo 105 del Código Penal, numeral 5, este colegiado ha visto conveniente imponer 10 unidades de referencia procesal a la empresa Corporación Yeswa como multa, teniendo en cuenta que su representante legal, el juicio oral, indicó que posterior a los hechos sucedidos tomó todas las medidas correspondientes para que no vuelva a suceder y que directamente realiza coordinaciones con el jefe de planta para la utilización correcta de los insumos químicos fiscalizados, evidenciando de esta manera que la empresa Yeswa habría mejorado sus niveles de control respecto a la utilización para sus fines para la cual ha sido destinado los insumos químicos fiscalizados. Debido así, este colegiado impone una multa de 10 unidades de referencia procesal. Bien, señores, respecto al agravante de organización criminal. Esto ha sido materia de controversia en el plenario en cuanto a los hechos tanto por el Ministerio Público, así como por parte de la defensa de los acusados. Bien, señores, conforme se tienen los cargos imputados por el Ministerio Público y luego la actividad probatoria desarrollada durante el juicio oral, y conforme a los 9 intervenciones o 9 hechos imputados, debe precisarse que durante esta etapa de conclusión anticipada del juicio, los acusados Caíris Canchaya, Mario Lenín Castillo, William Gabriel Altamirano, Moisés Pérez Solier, Romario Flores Segura, debidamente asistido por sus abogados defensores, indicaron que aceptan los hechos imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, no aceptaron la agravante de organización criminal. Es por ello que el colegiado les aprobó los acuerdos y se continuó con el debate del juicio oral en el estribo de la agravante de organización criminal. Ahora, corresponde analizar si los acusados Caíris Vilches Canchaya, Mario Lenín Vallejos, William Gabriel Milano, Moisés Pérez Romario Flores Segura, Juan Espinosa Ríos, conforman una organización criminal conforme a los hechos imputados por el Ministerio Público. Respecto a los acusados Caíris Vilches Canchaya, Mario Lenín Vallejos Castillo y Juan Espinosa Ríos, debe precisarse que del análisis de los cargos imputados y actuación probatoria desarrollada durante el juicio oral, se evidencia que el acusado Caíris Vilches Canchaya tuvo participación en los hechos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9. Y en cuanto al hecho 4, ya habría sido sentenciado. Asimismo, el acusado Mario Lenín Vallejos Castillo reconoció los hechos 3, 4, 5, 7 y 8 y respecto al acusado Juan Espinosa Ríos, se determinó su responsabilidad en los hechos 3, 4, 6, 7 y 9. Siendo así, se advierte que la participación de los acusados Caíris Vilches Canchaya, Mario Lenín Vallejos y Juan Espinosa Ríos actuaron de manera concertada y permanente, lográndose acreditar de esta manera su participación conjunta en los elementos que configuran el agravante de una organización criminal por las siguientes razones. ¿De qué hay? Elemento personal. Que la organización esté integrada por 3 o más personas. En el presente caso se advierte la concurrencia de los acusados Caíris Vilches Canchaya, Mario Lenín Vallejos y Juan Espinosa Ríos. Respecto al elemento temporal, se requiere que los integrantes estén de manera estable, permanente en el presente caso. Los acusados Caíris Vilches Canchaya, Mario Lenín Vallejos, Castillo y Juan Espinosa Ríos tuvieron participación de manera permanente desde el hecho 3 hasta el hecho 9.
En cuanto al elemento tecnológico, se exige que los integrantes desarrollen un futuro de un programa criminal. En el caso de autos, este colegiado advierte que los acusados Jair Vilches Canchaya, Mario Lenin Vallejos Castillo y Con Espinosa Ríos planificaban para la adquisición, acopio y transporte de los insumos químicos fiscalizados, concertando de esta manera para cada hecho en particular. Es así que desde que la intervención del hecho 3, con fecha 18 de agosto de 2019, los acusados siguieron planificando, coordinando para seguir traficando insumos químicos, llegando así hasta el hecho 9 en las diferentes fechas en las que fueron intervenidos. Y una vez capturados, los acusados Jair Vilches Canchaya y Mario Lenin Vallejos Castillo dejaron ya de seguir traficando, apreciándose de esta manera que el acuerdo a delinquir de los acusados lo que han hecho posible este acuerdo, toda vez que cada hecho fueron intervenidos al menos con los insumos químicos fiscalizados. Dicho de otro modo, para cada hecho en particular, fueron intervenidos los acusados para cada hecho en particular que utilizaban a otras personas. Para ello necesitaban planificar, es decir, contactar otras personas, quienes serían los conductores, los que llevaran el camión, los que coadyuvarían con este plan que ellos realizaban. Acciones que lo realizaban, por ejemplo, con el apoyo de los demás acusados: Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Solier y Romario Flores. Estos Doctor, buenas. Doctor, ¿me logran escuchar? Hola. Sí. No escuchamos nada. Dígame, señor. No escuchamos nada. A ver, especialista de la audiencia, coordine con el penal. Nada. Hola, doctor. No lo va a escuchar porque no. Ya, a ver, un momento, por favor, ¿ya? Ay, coño, madre. ¿Qué desea, señor? Nosotros sí nos están logrando escuchar, pero a nosotros no le podemos escuchar. Ya, vamos a continuar. Les estaba indicando que los acusados necesariamente debieron de planificar acciones que lo realizaban con el apoyo de los demás coacusados: Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Solier y Romario Flores Segura, quienes estos últimos tuvieron participación de manera esporádica y aislada en cada hecho de la cual le fueron atribuidos. En cuanto al elemento funcional, que comprende la designación y reparto de roles de los integrantes de la organización criminal, al respecto debe indicarse que el reparto de roles debe recaer en el acuerdo para delinquir, donde cada uno de los integrantes se distribuye las funciones a desarrollar. En el caso de los acusados, Jair Vilches Canchaya era el encargado de coordinar la comercialización, acopio y transporte de los insumos químicos fiscalizados. Mario Lenin Vallejos Castillo, también encargado de coordinar el acopio y transporte en su inmueble de los insumos químicos fiscalizados. Juan Espinosa Ríos, encargado de proveer los insumos químicos fiscalizados por intermedio de Mayra Yadira Bendezú Félix. En ese sentido, se advierte, pues, este elemento funcional en la cual cada uno de los acusados habría cumplido durante el periodo de las intervenciones a los insumos químicos fiscalizados. En cuanto al elemento estructural, se exige como el elemento normativo que engaja y articula todos los componentes, lo que se analiza en función de las actividades de la organización, de las labores conjuntas de los que integran. En el caso de autos, se ha logrado acreditar que los acusados Jair Vilches Canchaya, Mario Lenin Vallejos y Juan Espinosa Ríos en forma permanente realizaban coordinaciones consecuentemente formaban parte de la organización. Además, existe entre ellos una conexión de coordinación conforme se analizó cada hecho imputado. Si bien no se advirtió mandos superiores jerárquicos por el acusado Jair Vilches Canchaya, sin embargo, se advierte su nivel de coordinación como integrante de una organización, toda vez que era la persona encargada de realizar las coordinaciones para el acopio y transporte de insumos químicos fiscalizados. Siendo así, este colegiado llega a la conclusión que corresponde condenar a los referidos acusados
por la agravante de organización criminal. En cuanto a los acusados Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Zulier y Romario Flores Segura, este colegiado llega a la conclusión que su participación fuera de manera esporádica en uno u otro hecho imputado. Por tanto, no se ha probado de manera concertada que ellos pertenezcan a la organización criminal de los ya indicados precedentemente. Por tanto, corresponde absolver de los cargos de los agravantes de la organización criminal y condenar por el tipo base a la cual el Ministerio Público ha traído a juicio. Bien, en cuanto a la imposición de la pena. Vamos a hacer de una manera resumida en cuanto a la imposición de la pena, en la cual el colegiado ha arribado a cada uno de los acusados y conforme al petitorio de parte del Ministerio Público. Para ello se ha tenido en cuenta el sistema escalonado y el sistema de tercios establecido por el acuerdo plenario expedido por la Corte Suprema 01-2023. En ese sentido, vamos a determinar lo siguiente. Respecto al acusado Caín Vilches Canchal, luego de haber analizado y revisado al acusado bajo el sistema escalonado y partiendo del tipo base de 15 años, le correspondería la pena de 17 años y 6 meses. Es decir, mejor dicho, el Ministerio Público llegó a un acuerdo con el acusado Caín Vilches Canchaya a una pena de 17 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Sustentó la Fiscalía que la pena le fue reducida por confesión sincera, por conclusión anticipada del juicio, más la limitación de 4 años y al pago de 225 euros. Al respecto, debe indicarse que al no haberse probado la condición de líder de una organización criminal respecto al acusado Caín Vilches Canchaya, la pena concreta conforme al sistema escalonado que le corresponde imponer al acusado según el sistema escalonado es de 16 años y 5 meses. A ello corresponde realizar el descuento de 1/7 sobre la pena concreta. Corresponde en este sentido la pena concreta de 14 años y 1 mes que debe imponerse al acusado. En cuanto al acusado Mario Lenin Manucos Castillo, este colegiado advierte que Fiscalía acordó una pena de 12 años de pena privativa de libertad. Sustentó la Fiscalía que la pena fue reducida por conclusión anticipada de juicio y demora judicial, más de una habilitación de 4 años y 4 meses. Este colegiado advierte que debe respetarse esta pena acordada por el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es la pena más favorable al acusado. Ello en aplicación de lo dispuesto por el artículo 397, inciso 3 del Código Procesal Penal y conforme a la casación 608-2015, esto es, se establece en la pena acordada por el Ministerio Público. Respecto a los acusados Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Zulier y Romario Flores Segura, si bien el Ministerio Público llegó a un acuerdo de la pena con los referidos acusados, también es que este colegiado no encontró responsable por la agravante de organización criminal. Siendo yo así, la pena a imponerse corresponde a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal. Ello, por el principio de legalidad, es de 5 años. Y con los descuentos de ley de la séptima parte por acogerse a la conclusión anticipada de juicio, quienes en su autodefensa indicaron estar arrepentidos y que piden perdón al Estado y que nunca más volverán a cometer tales hechos, este colegiado, haciendo la reducción correspondiente, estimó la pena concreta de 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad con carácter efectivo. De otro lado, debe precisarse respecto a la acusada Verónica Nelly Quispe Rojas, Rubén Hilary Mamani y Óscar González Cuenta, los referidos acusados, se han sometido a conclusión anticipada de juicio, también
con la rebaja de la séptima parte de la pena solicitada, corresponde imponer la pena de 6 años de pena privativa de libertad, conforme así lo acordó el Ministerio Público. Si bien los abogados defensores y los referidos acusados durante la etapa de los alegatos finales solicitaron de la conversión de la pena, este tema ya fue analizado en la etapa de conclusión anticipada de juicio, por la cual se desaprobó los acuerdos al no haberse cumplido con los requisitos que establece, pues, la norma procesal, el decreto legislativo 1332, que regula la institución jurídica que tiene por acoger el objeto de la vigilancia electrónica. Siendo así, corresponde imponer la pena de 6 años a cada uno de los acusados. En cuanto al acusado Juan Espinosa Ríos, debe indicarse que el Ministerio Público solicitó para el referido acusado $22 años de pena privativa de libertad. Al respecto, debe indicarse que conforme a los lineamientos del acuerdo plenario 2023 respecto al sistema escalonado y teniendo en cuenta su condición de reincidente conforme a los antecedentes penales que el Ministerio Público trajo a juicio, corresponde pues determinar la pena bajo el sistema escalonado con la agravante de con la condición de reincidente, siendo así una pena mínima de 20 años, pena máximo de 30 años, estableciéndose la pena concreta que le correspondería al acusado con la agravante establecida en el artículo 297 del Código Penal la pena concreta sería de 22 años y 10 meses, es decir, es la pena que le correspondería al acusado. Sin embargo, conforme a la Constitución 108 y el numeral 3 del artículo 397 del Código Penal, corresponde imponer la pena solicitada por el Ministerio Público, esto es, la pena de 22 años de pena privativa de libertad al referido acusado. Respecto a la acusada Mayra Yadira Bendezú Félix, corresponde imponer al haberse determinado que la acusada no participó en la pluralidad de agentes, corresponde imponer a la acusada la pena del tipo base establecido en el artículo 296, tercer párrafo del Código Penal, esto es de 5 años de pena privativa de libertad con carácter efectivo. En cuanto al acusado Jimmy Esteve Chávez Atachagua, también corresponde imponer la pena prevista del tipo base del primer párrafo del artículo 296 del Código 296P del Código Penal, la pena mínima de 7 años, con pena privativa de libertad con carácter efectivo. En cuanto a las empresas, fabricaciones Guaira y Industrias Multicolor, la disolución y liquidación conforme así lo han aceptado los representantes legales. Y en el mismo sentido se impone la multa y la inhabilitación conforme se va a precisar en la parte resolutiva de la presente sentencia. Asimismo, debe indicarse que en cuanto a la incautación del vehículo a la empresa Yesua, esta se está disponiendo su devolución, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no ha aprobado que el referido vehículo haya sido utilizado para el transporte de los insumos químicos. Y además, la imputación contra la empresa Yesua se ha sustentado en el desvío desde su local de los insumos químicos, no habiendo mayores indicios que el vehículo referido haya pertenecido o haya servido para el transporte de los hechos ilícitos. Bien, señores, vamos a ver la parte resolutiva. En cuanto a los demás bienes incautados, se dispone su decomiso definitivo por haber sido utilizados para los hechos en materia de imputación. En cuanto a la reparación civil, debe indicarse que este colegiado respeta los acuerdos arribados por los acusados en la etapa de conclusión con el procurador. Asimismo, debe precisarse que
en cuanto a los hechos que no ha sido materia de arribo al acuerdo con el procurador respecto a los montos de la reparación civil. Este colegiado va a fijar en la suma de 300.000 nuevos soles, estableciendo la suma total de 1.500.000 nuevos soles por concepto de reparación civil, que será asumida de manera solidaria y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1331 del Código Civil, cuyo pago y valor se determinará de forma equitativa en cada uno de los acusados, que se mencionará en la parte resolutiva de la sentencia. Bien, señores, vamos a ver la parte resolutiva. Por estas consideraciones, impartiendo justicia a nombre de la Nación, los señores jueces del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, fallan, declarando responsable penalmente a los ciudadanos Caid Vilches Canchaya, Mario Lenin Vallejos Castillo, como coautor del delito contra la salud pública, su modalidad de tráfico ilícito de drogas en forma agravada, previsto en el inciso 6 del primer párrafo del artículo 296, concordante con el tipo base previsto en el tercer párrafo del artículo 2006 del Código Penal, en agravio del Estado peruano. Declarando responsable penalmente al ciudadano Juan Espinosa Ríos como coautor del delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de drogas en forma agravada, previsto en los incisos 4 y 6 del primer párrafo del artículo 297, concordante con el tipo base previsto en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal en agravio del Estado. Declarando responsable penalmente a los ciudadanos Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Solier, Romario Flores Segura y Mayra Yadira Mendezú Félix como coautores del delito contra la salud pública en su modalidad de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, previsto en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Declarando responsable penalmente a los ciudadanos Gini Steve Chávez Atachagua, Verónica Nelly Rojas, Rubén Hilari Mamani y Oscar González Cuenca, del delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados, previstos en el primer párrafo del artículo 296b del Código Penal en agravio del Estado peruano. Se impone al condenado Caid Vilches Canchaya la pena de 14 años y 1 mes de pena privativa de libertad, con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde el 8 de marzo del 2021, fecha de su detención, y vencerá el 7 de abril del año 2035, fecha en la que será puesto en libertad siempre y cuando no pese sobre el sentenciado otro mandato de detención emanado de autoridad competente. Se impone al condenado Mario Lenin Vallejos Castillo la pena de 12 años de pena privativa de libertad con la calidad efectiva de su ejecución, la misma que deberá computarse desde el 8 de marzo de 2021, fecha de su detención, y vencerá el 7 de marzo del año 2033, fecha en que será puesto en libertad siempre y cuando no pese sobre el sentenciado otro mandato emanado de autoridad competente. Se impone a los ciudadanos Wilber Ávila Altamirano, Romario Flores Segura la pena de 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad, con carácter efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde el 8 de marzo del año 2021, fecha de su detención, y vencerá el 7 de junio del año 2025, fecha en que será puesto en libertad, siempre y cuando no pese sobre los sentenciados otro mandato de detención emanado de autoridad competente. Se impone al condenado Moisés Tello Solier la pena de 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde que el sentenciado sea capturado o se ponga a derecho. Cumplida la pena, será puesto en libertad siempre y cuando no pese mandato de detención alguna de autoridad competente. Se impone a la condenada Mayra Yadira Mendezú Félix la pena de 5 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde que sea capturado se ponga derecho al colegiado. Se impone al condenado Juan Espinosa Ríos la pena de 22 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución,
la misma que deberá computarse desde que sea capturado o se ponga derecho debido a que el sentenciado se encuentra en libertad. Se impone a la condenada Verónica Nelly Quispe Rojas la pena de 6 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse previo descuento de prisión preventiva desde el 8 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2023, una vez capturado o se ponga derecho al juzgado. Se impone al condenado Rubén Hilary Mamani la pena de 6 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde que sea capturado o se ponga derecho al colegio. Se impone al condenado Óscar González Cuenca la pena de 6 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse previo descuento de prisión preventiva desde el 8 de marzo de 2021 al 13 de marzo de 2024, una vez capturado se ponga a derecho. Se impone al condenado Jimmy Steve Chávez Atachagua la pena de 7 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde que sea capturado se ponga a derecho. Fijaron la cantidad de 261 días multa al condenado Caín Víquez Canchaya, equivalente a la suma de 6.525 soles, a cancelarse conforme al artículo 44 del Código Penal. Fijaron la cantidad de 155 días multa a cada uno de los condenados, al condenado Mario Lenny Vallejos Castillo, equivalente a la suma de 3.875 soles. A cancelarse conforme al artículo 24 del Código Penal. Fijaron la cantidad de 60 días multa a cada uno de los condenados Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Solier, Romario Flores Segura y Mayra Yadira de Jesús Félix, equivalente a la suma de 465 soles, a cancelarse conforme al artículo 44 del Código Penal. Fijaron la cantidad de 300 días multa al condenado Juan Espinosa Ríos, equivalente a la suma de 2.363.75 soles, a cancelarse conforme al artículo 44 del Código Penal con el apercibimiento del artículo 56. Fijaron la cantidad de 140 días multa a la condenada Verónica Nelly Quispe Rojas, equivalente a 4.998 soles. Fijaron la cantidad de 140 días multa al condenado Rubén Hilary Mamani, equivalente a 1.200 nuevos soles. Fijaron la cantidad de 140 días multa al condenado Óscar González Cuenca, equivalente a 6.000 nuevos soles. Fijaron la cantidad de 140 días multa al condenado Jimmy Steve Chávez Atachagua, equivalente a 3.500 soles. Se dispone la inhabilitación de los condenados Caín Víquez Canchaya y Mario Lenny Vallejos de 4 años y 4 meses, así como a desarrollar o participar en comercio de insumos controlados conforme al contenido del decreto obligatorio 1126 en concordancia con los numerales 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Se dispone la inhabilitación de los condenados Wilber Ávila Altamirano, Moisés Tello Solier y Romario Flores Segura de 4 años y 4 meses, así como al desarrollar o participar en el comercio de insumos controlados conforme al decreto legislativo 1126, concordante con los numerales 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. En concordancia con los numerales 2, con el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal. Se dispone la inhabilitación del condenado Juan Espinosa Ríos de 10 años, así como desarrollar o participar en comercio de insumos controlados conforme al contenido del decreto 1126 en concordancia con los numerales 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Se dispone la inhabilitación de la condenada Mayra Yadira de Jesús Félix a 5 años, así como desarrollar y participar en el comercio conforme al decreto legislativo 1126 en concordancia con el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal.
Se dispone la inhabilitación de los condenados Verónica Nelly Quispe Rojas, Rubén Hilary Mamani y Óscar González Cuenta a 6 años, 11 meses y un día, así como desarrollar a participar en el comercio de insumos controlados conforme al decreto legislativo 1126 y los números 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Se dispone la inhabilitación del condenado Jimmy Steve Chávez Atachagua a 8 años, así como a desarrollar a participar en el comercio de insumos controlados conforme al contenido del decreto legislativo 1126 concordante con los numerales 12 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Dispusieron la disolución y liquidación de las empresas fabricaciones Guaira, SAC, Industria Multicolor, empresa individual de responsabilidad limitada, debiendo oficiarse a Indecopi para los fines personales. Imponer multa de 10 unidades de referencia procesal a la empresa Corporación Yeshua, equivalente a la suma de 4.309 soles. Declarar fundada la pretensión del pago de la reparación civil y fijaron en la suma de 1.500.000 soles por concepto de reparación civil, la misma que será cancelada de la forma solidaria por los sentenciados en la forma siguiente. Óscar González Cuenca y la empresa Industria Multicolor, la suma de 200.000 soles. Verónica Nelly Quispe Rojas, Rubén Hilary Mamani y la empresa Fabricación Guaira, la suma de 1.009.000 soles. Calle Vilches Canchaya, Mario Lenin Vallejos, Castillo, Wilmer Ávila Altamirano, Moisés Tello Solier, Romario Flores Segura, Juan Espinosa Ríos, Mayra Yadira Bendezú Félix, Jimmy Steve Chávez Atachagua y la empresa Corporación Yeshua en forma solidaria la suma de 300.000 soles. Dispusieron el decomiso definitivo de los siguientes bienes y especies que fueron incautados: vehículo de placa PEP 203 marca Nissan, color blanco, dinero incautado a la empresa Fabricaciones Guaira, la suma de 130 soles. Dinero incautado a la empresa Fabricaciones Guaira, la suma de 18.900 soles. Dinero incautado a Romario Flores Segura, la suma de 600 soles. Dinero incautado a Varela Canel Quispe, la suma de 3.500 soles. Dispusieron la devolución del bien incautado consistente en vehículo de placa ARU 113, marca Hyundai color anaranjado a su propietario firme que sea la presente. Dispusieron oficial a la Policía Nacional de Registradores para la ubicación y captura de los sentenciados Juan Espinosa Ríos, Moisés Tello Solier, Mayra Yadira Bendezú Félix, Jimmy Steve Chávez Atachagua, Verónica Nelly Quispe Rojas, Rubén Hilary Mamani, Óscar González Cuenca, debiendo poner a disposición de este colegiado. Dispusieron poner en conocimiento de la presente sentencia al INTE respecto a los sentenciados Calle Vilches Canchaya, Mario Lenin Vallejos Castillo, Wilmer Ávila Altamirano y Romario Flores Segura. Exímese de los pagos. Exímase a los condenados de pago de los costos en concordancia con el artículo 2 o el artículo 4, lo de 7, inciso 3 y siguientes del Código Procesal Penal. Mandaron el consentido que tutoriase la presente sentencia se inscriba en el Registro Nacional de Condenas contra los sentenciados, deben emitirse los respectivos testimonios correspondientes para dicho efecto y se emita al juzgado de investigación preparatoria para su ejecución. Dispusieron reservar el proceso contra Filemón Solier Altamirano hasta que sea hábil. Firmado Ayasta Nasib, Sandoval Huertas y Félix Pan. Bien, señores, habiendo emitido pronunciamiento de la presente sentencia, vamos a preguntar al Ministerio Público. Señor fiscal. Señor magistrado, conforme. Conforme. Actor civil. Señores jueces, sí, señores magistrados, esta Procuraduría Pública formó la reserva hasta la notificación de la sentencia íntegra, señores magistrados. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a preguntar a la defensa el acusado Calle Vilches Canchaya. Esta parte conforme, señor magistrado. Conforme. Defensa del acusado Mario Lenin Vallejos. Señor magistrado, esta defensa interpone recurso de apelación. Muchas gracias. Bien. Defensa del acusado Wilmer Ávila Altamirano. Conforme, señor magistrado. Defensa del acusado Moisés Tello Solier. Defensa del acusado Moisés Tello Solier. Bien. Seguimos. Defensa del acusado Romario Flores Segura. Defensa del acusado Romario Flores Segura. Defensa del acusado Juan Espinosa Ríos.
Interpongo recurso de apelación, doctor. Bien. Defensa del acusado, la acusada Mayra Yadira Bendezú Félix. Me reservo, señor magistrado. Muy bien. Defensa del acusado Jimmy Steve Chávez Atachagua. Señor magistrado, interponemos el recurso impugnatorio de apelación, debiéndola fundamentar en cuando sea notificado dentro del plazo de ley. Muy amable. Muy bien. Defensa del acusado Verónica Nelly Quispe Rojas. Su señoría, esta defensa técnica interpone recurso de apelación y la fundamentará por escrito una vez que sea notificada el íntegro de la sentencia al domicilio real de mi patrocinada. Muchas gracias. Bien, lo mismo, doctor, de su patrocinada Rubén Hilary Mamani. Así es, su señoría. También interpongo recurso de apelación de parte de mi patrocinado Rubén Hilary Mamani. Bien. Defensa de Óscar González Cuenca. Se interpone recurso de apelación, señor juez, solicitando la reserva para fundamentarlo una vez que se haya notificado el íntegro del texto de la sentencia. Bien. Corporación Yeswa. Nos reservamos hasta que lea la sentencia completa una vez que sea notificada su señoría. Muy bien. Fabricaciones Guaira, como persona jurídica. Interpone recurso de apelación, su señoría. Bien. Industrias Multicolor. Se reserva el derecho, señor. Una vez Bien, que sea señor. notificado el íntegro de la sentencia. Bien, señores, a ver, vamos a preguntar a los acusados que se encuentran en el penal. El acusado Caín Víquez Canchavia. Bien, señor magistrado, buenos días. Voy a conversar con mi abogado, señor magistrado. Ya, va a conversar con su abogado. Teniendo en cuenta que los acusados, sus abogados han manifestado en el plenario respecto a tal situación, vamos a dar a los acusados coordinen con sus patrocinadores. Bien, señores, vamos a dar por finalizar la presente sesión de la juicio oral, culminando la misma a las 12:25. Muy buenas tardes, la presente. Señor juez, una pregunta. ¿La presente sentencia es de ejecución inmediata? ¿O una vez Sí, impugnada? señor, se está disponiendo su ejecución inmediata. Al término de la lectura de sentencia, se le ha indicado que se les va a notificar el texto íntegro de la sentencia. En el transcurso de la tarde estará llegando a la casilla electrónica la sentencia íntegra para que lo pueda revisar, teniendo en cuenta que al principio se dijo que de manera resumida se iba a expedir en la lectura de sentencia. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Con todos, que tengan buen día. Vuelve.